Y ahora hablaremos de la tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela era una figura jurídica por la cual se le daba protección al menor y a las mujeres, un poder que se daba a una persona libre para que protegiera a otra, que por su corta edad no pudiera hacerlo. Tipos de tutela. Tutela testamentaria. Cuando el pater familias nombraba un tutor en su testamento para sus hijos impúberos. Esta designación del tutor, hecha en su testamento por el pater familias, para asistir a los impúberes y a las mujeres. También para hijo póstumo, los que se convertirían en sui juris al morir el pater familias. Tutela legítima. Aquella que por disposición de la ley de las 12 tablas se le otorgaba al agnado más cercano del impúber o a falta de este a los gentiles, siempre y cuando no existiera tutela testamentaria. Dicho en otras palabras, la ley le confiere la tutela al agnatus próximos, pariente varón y púber más próximo, o en defecto los gentiles. Tutela dativa. Es aquella que surge a falta de tutela testamentaria y de tutela legítima, y la que corresponde a los menores emancipados para casos judiciales. En esta clase de tutela procede cuando no hay un tutor testamentario ni una persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima. Función del tutor. Su función primordial del tutor no es cuidar de la persona del pupilo, sino más bien de la administración de su patrimonio. Las funciones del tutor se resumen en la autoritatis interpositio y en la gestio del patrimonio pupilar. La intervención del tutor en los negocios del menor sigue sus cauces, diversos según se trate de impúberes que hayan rebasado la infancia o de infantes. Acciones derivadas de la tutela. Se comprende que a las amplias facultades del tutor debe corresponder responsabilidad muy acentuada y toda una gama de acciones para exigirla. El pretor obliga a concluir un stipulatio de que las cosas del pupilo quedarán a salvo. A fin de proteger y amparar aún más la incapaz, se derivan varias acciones de tutela. Se entendía por ello, en sentido general, el derecho de perseguir en justicia lo debido cuando el derecho había sido lesionado. Además, hay dos acciones procedente de la época de las 12 tablas, actio suspeti tutoris. Es una acción explícita para todos conocida como acción popular y menos para el pupilo. Lleva aparejada una nota y se dirige contra el tutor testamentario, que obra solamente en la época imperial, se lleva a la removación del cargo y ya no solo de la administración, mediante el nombramiento de un nuevo tutor, y por el magistrado. Por último, es permitida la removación sin accusatium, siempre que el tutor sea inepto o traiga en abandono la gestión. Dentro del derecho justiniano, puede dirigirse que el tutor sea toda clase de tutores, quienes incurran e infamen en el caso de haber obrado con dolo. Actio rationibus distrahendis. Es de carácter penal y tiende a proteger al pupilo contra las sustracciones del tutor legítimo. La pena se cifra en el doble del valor de la cosa sustraída. En el derecho justiniano se aminora su carácter penal, pudiendo dirigirse contra cualquier tutor, y no solo contra el legítimo. Al final de la época republicana, otra sanción de carácter infamante. Actio tutelae. Es una sanción de carácter infamante y se ejercita por el pupilo al término de la tutela. Por medio de esta, el pupilo exige al tutor la reparación de los daños que éste le hubiera ocasionado con su mala gestión. Extinción de la tutela. La tutela se extingue por causas referentes al pupilo y al tutor. Entre las primeras encontramos el arrimo del pupilo, la muerte del pupilo, la capitis diminuta del pupilo, máxima, media y mínima, la llegada del término o de la condición resolutoria. Entre las causas de extinción de la tutela relacionadas con el tutor encontramos muerte del tutor, la capitis diminuta máxima y media, la removación del tutor, la renuncia del tutor, excusas tales como el haber cumplido 70 años, pobreza del tutor o posesión de un número de hijos. La curatela es una institución civil y la protección del patrimonio de las personas que no tienen capacidad para obrar. Esta es establecida con el mismo objetivo de intervenir de manera esporádica en determinados actos de una persona, ya que ésta no puede valerse por sí misma. Si hablamos de las personas mayores de edad, tienen plena capacidad de obrar, al menos de que ésta sea limitada mediante un proceso judicial. Asimismo, los menores de edad y los incapacitados tienen limitaciones en el tráfico jurídico
y para proteger sus intereses existen las figuras de la tutela, la curatela y el defensor judicial. La curatela se sustituye por una resolución judicial. Por tanto, es la autoridad judicial que debe determinar para qué actos necesitará autorización la persona sometida a la curatela y quién también será su curador. En este caso, la función de la autoridad judicial no determina aquí, ya que como en el caso de la tutela, el juez supervisará las funciones del curador. Funciones deben ejercitarse en beneficios de la persona cuya capacidad se complementa. ¿Quiénes son sometidos a la curatela? Los menores emancipados que carezcan de progenitores o cuyos padres hayan sido privados de la patria potestad, también las personas declaradas pródigas, los incapacitados parcialmente por sentencia judicial también. Las funciones del curador son las siguientes: tomar dinero a préstamo, gravar o enejar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles, así como también objetos de extraordinario valor. En el caso del pródigo, realizar cualquiera de los actos de la sentencia que determine, que deben ir acompañados de la autorización del curador. Se podrá observar que, a diferencia del tutor, el curador no puede tomar la iniciativa para ninguna de las actuaciones. Simplemente se autorizará al sometido a curatela cada vez que quiera realizar estos actos. ¿Cómo se puede extinguir la curatela? Para que ésta se pueda extinguir, deberá cesar la causa que la motivó. Buenos días, mi nombre es Brisa Quiñones y hoy les hablaré sobre para qué sirve la curatela y sus clases. La curatela se establece con el objetivo de intervenir de manera esporádica en determinados actos de una persona que no puede valerse por sí misma. A continuación hablaremos sobre las clases de curatela. La clase de curatela de los furios, sui iuris, puberts, están siempre sometidos a la institución de la curatela, la cual podría ser de tres tipos: testamentaria, legítima o dativa. Curatela de los pródigos. Son aquellas personas que sin causa injustificada heredaban el patrimonio de la familia de sus ancestros. Según la estructura de la familia romana, correspondía a todo el núcleo familiar. La curatela se iniciaba en el momento en el que, por medio de un decreto del magistrado, se declara el estado de interdicción, ya que la prodigalidad no es un hecho natural de incapacidad. Curatela de los menores de 25 años. Aquel individuo, varón, mayor de 14 años, pero menor de 25, se encontraba en una situación de desventaja intelectual frente a los individuos que rebasaba. Para evitar esta desventaja, la ley praetoria señaló la circunstancia de que tales individuos, debido a su inexperiencia, estén bajo el régimen de la curatela. Curatela de los pupilos. El pupilo, impúber, por excepción, puede estar sujeto al régimen de la curatela junto con la tutela, y esto se ve exclusivamente en los siguientes tres casos: si existe un proceso entre el pupilo y el tutor, si el tutor interrumpía temporalmente su tutela, o si el tutor no era capaz de administrar los bienes del pupilo y mientras se nombraba a un nuevo tutor.